Entonces, hoy día vamos a hablar de la función cuadrática. Ya la otra semana dudo que tengamos clases porque va a ser de Navidad. Así que yo creo que esta ya es casi prácticamente nuestra última clase. Con esto ya quedarías prácticamente listo con todo lo que es funciones. Nos quedaría ver o sea, de que estuviera función potencia y con eso termina función. Y lamentablemente todo lo que es estadística. Entonces ahí es ponerte tú a estudiar, a revisar lo que te subí en la plataforma y está todo. Está toda la materia. Y hay varios ejercicios. Entonces hoy día vamos a hablar prácticamente de la función cuadrática y todos sus elementos y vamos a hablar de algunos problemas de aplicación que tienen ahí en el propuesto, ¿ya? De cómo abordar un problema de aplicación. Entonces, en primer lugar, una función cuadrática es una función donde nosotros tenemos una incógnita que tiene un exponente al cuadrado, como vemos ahí o aquí. Lo importante acá es que sí o sí tiene que haber un x al cuadrado multiplicado por un valor o puede estar multiplicado por uno, entonces no va a estar expresado, pero tiene que existir porque si no, no sería una función cuadrática. De ahí el b cuadrado o el c cuadrado, o sea, el b o el c en realidad, son coeficientes numéricos que pueden estar o puede que no estén, dependiendo de la función solamente. El que sí o sí tiene que estar es el valor de a, que puede ser uno o puede ser cualquier otro número real. ¿Ya? Gráficamente, como vemos, la función es una parábola, que es como línea curva roja que está ahí. La gracia de la parábola es que es simétrica respecto a un eje. Esta línea punteada que está al medio se le llama eje de simetría. Y la gracia que tiene es que divide tal cual como un espejo a la parábola en dos. La refleja uno al lado del otro. Eso quiere decir que desde el punto que intersecta al eje X con el eje de simetría, hay una distancia que es idéntica entre ambos puntos que coincide la parábola y el eje X. Entonces ahí podemos generar algunas conjeturas a la hora de ir resolviendo estos ejercicios y cómo analizar una parábola. ¿Ya? En sí, la parábola tiene varios elementos, pero el primero que hay que mencionar siempre es la concavidad, porque con la concavidad nosotros podemos desprender un poco de información casi inmediatamente. Como nosotros vimos, las funciones cuadráticas son de forma ax cuadrado más bx más c. Entonces, cuando nosotros queremos saber cómo se va a comportar la concavidad de mi función, me tengo que fijar netamente en el valor de a. Si el a es positivo, la parábola va a abrir hacia arriba. Se le llama también cóncava hacia arriba en algunos textos, en algunas preguntas. Nuevamente yo les digo a los estudiantes que lo imaginen como caritas tristes y caritas felices. ¿Por qué? Porque cuando uno anda positivo en la vida, la parábola se abre hacia arriba. Y si te das cuenta, se parece un poquito a una carita feliz. Cuando el A es negativo, la parábola se abre hacia abajo. Andar triste por la vida, andar negativo. ¿Ya? Obviamente no te va a salir que la parábola es feliz y la parábola es triste, sino que es como un modo de recordar estos conceptos. Además, tenemos el punto de intersección, que esto también lo entrega parte de la función. Como te decía, la función es f de x igual a ax cuadrado más bx más c. Como yo quiero ver el punto donde intersecta la función, en este punto x vale 0. Entonces, básicamente nosotros estaremos hablando f de 0, que sería a por 0 al cuadrado más b por 0 más c. Esto me daría 0 más c, o sea, solamente c. Por lo tanto, el punto que pertenece siempre a la función es 0.c y el punto donde toca el eje y. ¿Ya? Ahí está escrito en el computador. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que pensar, que cuando nosotros queremos identificar la parábola donde intersecta con el eje Y, nosotros tenemos que ver el valor de C. Pero hay que recordar de que es un punto, por eso tiene coordenadas 0, C. ¿Ya? Entonces, cuando me pregunten la intersección y me dicen que es solamente un número, eso está mal. Tengo que buscar un punto coordenado. A menos que me digan que la coordenada en Y de la intersección con el eje Y es el valor de C. Ahí hay que interpretar bien la información. Entonces vamos a ver unas cuantas preguntas para comenzar, para ir entendiendo esto ya de que es una función cuadrática. Entonces, ¿cuál de las siguientes opciones representa una función cuadrática?
Normalmente lo que pasa es que un estudiante ve, ok, tiene cuadrados y las marca al tiro, pero si te das cuenta, tengo esta que es al cuadrado, esta que es al cuadrado. Estas dos no se descartan porque ahí tengo un x al cubo y aquí no tengo ni siquiera un cuadrado. Pero, ¿qué pasa con las otras alternativas? ¿Por qué pueden ser y por qué no? Bueno, en primer lugar hay que desarrollarla. Entonces me quedaría x al cuadrado menos 4 menos x cuadrado menos 2x. Se me neutraliza no sé qué al cuadrado debido a que están con signos distintos. Y me quedaría menos 2x menos 4. Entonces, esta opción tampoco es una opción viable. Ya habíamos descartado la B y la C, así que nos vamos con la D. Si desarrollamos esta expresión, tengo una suma por su diferencia al inicio, entonces me quedaría x cuadrado menos 4 menos x al cuadrado. Se me va en la x y me queda una función constante menos 4. Por lo tanto, tampoco me sirve. Me va quedando solamente la alternativa D. Y si te das cuenta, es un cuadrado binomio, me quedaría 4x cuadrado menos 4x más 1. Y ahí tengo un valor al cuadrado, por lo tanto en ese caso sí me sirve. Ya, entonces de repente hay que detenerse un poquito antes de abordar una pregunta para fijarme bien lo que me están preguntando y ver bien lo que está presentando cada opción. Acá, en la figura adjunta se muestra un gráfico de la función. Y ahí está expresada la función. Luego se cumple ¿qué? Si nos damos cuenta, la mayoría de los ejercicios, no está, o sea, la alternativa no está mencionando un valor de Q. Y el valor de Q está tomando el valor del coeficiente A. Entonces, según la gráfica, si tú te das cuenta, la parábola abre hacia arriba. Eso me quiere decir que tendría un Q menos 5 mayor que 0. O sea, la parábola se abre hacia arriba, así que eso tiene que ser mayor que 0. Si despejamos esta inecuación, nos quedaría que Q tiene que ser mayor que 5. Por lo tanto, nos quedaría la alternativa A. Entonces, en este ejercicio hay que interpretar bien lo que nos está presentando la información de la función escrita y cuando tenemos una gráfica, fijarme bien qué puedo desprender de ahí. ¿Qué elementos puedo rescatar para poder generar una conclusión mayor? Ya, trata de hacer este tú que tiene un poquito más de elementos. La E. Ya, vamos a ir rápidamente. Nos queda, en primer lugar, que la concavidad está orientada hacia arriba, verdadero, porque tenemos un valor positivo que es 3. El punto de intersección con el eje Y es 0,-10, verdadero. Y si yo evalúo la función menos 5, me debería dar 0. Eso sería 9 por 25 más 13 por menos 5 sería menos 65 menos 10. No, ¿por qué 9? 3. Eso serían 75 menos 65 menos 10 y eso efectivamente da 0. Muy bien. Ya, por otra parte tenemos las intersecciones con el eje X. Ya hablamos de la intersección con el eje Y que dependía del valor que tiene el coeficiente C. En este caso tenemos que nosotros determinar esto. Tenemos que buscar un f de x igual a 0, ya que estamos buscando cuando la función en el valor de y tiene que ser igual a 0.
Entonces, si f de x, que es igual a x cuadrado más bx más c, me queda igual a 0, solamente me quedo como si fuera una ecuación. Y ahí volvemos al concepto de una ecuación cuadrática. Por lo tanto, voy a generar dos puntos de intersección dependiendo de los valores de la función. Y eso lo vamos a resolver con la fórmula general que teníamos, que donde tenemos un x1 y un x2, y esos valores van a ser las coordenadas en x de los puntos de intersección con el eje x, respectivamente. Pero, como también lo pasaba en las ecuaciones cuadráticas, existe el concepto de discriminante. Pero aquí hay que contextualizarlo, que estamos trabajando con funciones, entonces ya no nos sirve saber que si son soluciones. Acá nosotros tenemos que ver que son intersecciones. Entonces, el discriminante, que era la parte interna de la raíz en nuestra fórmula general, teníamos el concepto de que si el discriminante era positivo, teníamos dos soluciones reales. El concepto de función sería que tenemos dos intersecciones, ya sea la concavidad hacia arriba o la concavidad hacia abajo, vamos a tener dos intersecciones. Si el discriminante es igual a 0, eso va a significar que tiene solamente una intersección. O he dicho de otra forma que también sale en algunos textos, dice que el eje X es una tangente a la parábola, ¿ya? O la función es una tangente en el eje X. ¿Qué significa que la tangente? En conceptos de circunferencia significa que es una recta que solamente intersecta en un punto a la circunferencia. Entonces, al final, en realidad, la tangente es una recta que toca a otro elemento en un solo punto, ¿ya? Y si el discriminante es negativo, eso va a significar en conceptos de la función que no va a tener intersección con el eje X. Pero no significa que no se pueda graficar, porque hay otros elementos que me ayudan para graficarlo, ¿ya? Entonces, veamos acá. Este ejercicio es típico de la prueba. Han aparecido muchos tipos, muchas funciones, y vamos cambiando de la ubicación de la incógnita que está trabajando, ¿ya? Nos dice, la parábola de ecuación f de x igual a x cuadrado menos 2x más a, con lo cual de las siguientes afirmaciones, esas son verdaderas. Si a es mayor que 1, entonces la parábola intersecta en dos puntos del eje x. Si a es igual a 1, entonces la parábola intersecta en un solo punto del eje x. Si a es negativo, entonces la parábola no intersecta el eje x. Aquí lo que tenemos que entender, en primer lugar, que todos los ejercicios, todas las afirmaciones están relacionadas con el discriminante. Entonces vamos a generar nuestro discriminante aquí, que sería b al cuadrado, que en este caso sería menos 2 al cuadrado, que es 4, menos 4 por 1 sería menos 4, y por a, que es el valor que nos estaría faltando. Entonces tenemos que compararlo, en este caso, por mayor a 0, igual a 0 o menor que 0, ¿ya? Entonces, 4 menos 4a siendo mayor que 0. Eso me quedaría 4 mayor que 4a y 1 es mayor que a. ¿Qué significará en este caso? Si el a es mayor que... No, el a es menor que 1, eso significaría que tenemos dos intersecciones. Pero si te das cuenta, en la afirmación nos dice que es el caso contrario. Por lo tanto, yo puedo descartar inmediatamente con esa afirmación la 1 y la 3, porque una contradice a la otra. Si me está dando aquí que el a es menor que 1 y eso me da dos intersecciones, entonces la tercera afirmación que decía, si el a es menor que 1, entonces la parábola no tiene intersecciones con el eje X, es mentira. La primera que nos decía que si el a es mayor que 1, entonces la parábola intersecta en dos puntos del eje. No, nos dimos cuenta que tiene que ser al revés. Y por otra parte, para la última, como nos está diciendo que tiene solamente una intersección, tenemos que ver cuando el discriminante es igual a 0. Entonces nos quedaría 4 es igual a 4a y 1 es igual a a. Entonces esa sí es verdadera y solamente nos quedamos con la B. ¿Entendiste más o menos la lógica de la pregunta y la rapidez que tiene? Sí. ¿Ya? Este ejercicio es típico. Normalmente aparece o en ecuaciones o en funciones. ¿Ya? Por lo menos en modelos de Embre lo he visto como que 2 años seguidos, un año desaparece y después vuelve 2 años seguidos. Es como la temática de las preguntas. Ya. Acá, los ceros de la función. Ojo, ceros de la función es lo mismo que decir intersecciones con el eje X. ¿Ya? Es como un sinónimo que le dan aquí a las parábolas.
Entonces, ¿qué valores tendrías ahí como ceros de la función? Pero ahí cuando me dicen ceros de la función, hay como una cosita. Cuando me dicen ceros de la función, me están hablando las soluciones de la ecuación cuadrática. ¿Ya? Cuando me dicen los puntos de intersección, tengo que buscar puntos. No puedo dar así como valores. Y ahí hay como diferencia. La gracia de esta pregunta no está en ocupar la fórmula general, puede acordarnos también que podemos utilizar otros métodos. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir 3x al cuadrado menos 12 es igual a 0, porque tengo que buscar los ceros. Dividimos por 3, nos queda x al cuadrado menos 4 igual a 0. Reduje un poquito la ecuación para hacerla más sencilla. Y ahora vamos a ocupar el método de factorización. Factorizo. X menos 2, x más 2 es igual a 0. Como llegué a esta idea, por el método de factorización, tendríamos que decir x menos 2 es igual a 0 o x más 2 es igual a 0. A eso nos quedaría que x es igual a 2 positivo o x es igual a menos 2. O sea, la alternativa D. Ahí tú puedes comprobar en cierta forma que esto te dé 0. 2 al cuadrado es 4 y por 3 serían 12. 12 menos 12, 0. Y menos 2 al cuadrado es 4. Por 3 son 12 y menos 12, 0. Se cumple la idea. Entonces ahí tienes como una idea. Y aquí con la gráfica solamente para que vamos viendo. Dice, con respecto a de la función asociada a la gráfica de la figura adjunta, ¿cuál o cuáles de las siguientes aseveraciones esos son verdaderas? Dime tú. ¿Tiene dos ceros? ¿Verdadero o falso? Sí, Sí. verdadero. ¿El discriminante es mayor que 0? No. Sí. Acordemos. Si el discriminante es mayor que 0, significa que tiene dos intersecciones. ¿Ya? Discriminante mayor que 0, dos soluciones. Discriminante igual a 0, una solución. Discriminante menor que 0, no intersecta. ¿Ya? Sí, F de 0 es igual a menos 2. verdadero. F de 0. O sea, cuando X vale 0, Y vale menos 2. Ah, no. No, porque si no la parábola tendría que ser así, para así pasar por abajo. ¿Ya? Ese es como es un distractor importante. Entonces ahí te quedas con la B. ¿Ya? Ese no es necesario saber el valor, pero es el distractor por el hecho de dónde está ubicado el menos 2, que es un punto de la función en la intersección con el eje X. Funciona ahí. Acá. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas con respecto a la función cuadrática x cuadrado más px más 9? Nos dan que la intersección es con el eje X, las intersecciones son prácticamente todas intersecciones. O sea, nuevamente tenemos que trabajar con discriminante. ¿Ya? Entonces, aquí lo primero que yo siempre recomiendo, antes de empezar a hacer los cálculos por separado, generar el discriminante solo. Entonces, ¿cuál es el discriminante de esto? Sería el valor de b. B es el valor que acompaña al x sin exponente, o sea, p al cuadrado. Menos 4 por el valor que acompaña al x cuadrado, que en este caso es 1, y por el valor sin factor literal. Entonces me quedaría p al cuadrado menos 36. ¿Ya? Entonces, dos formas para hacerlo en este caso. Factorizo ahora o factorizo después, dependiendo del ejercicio. Pero vamos a dejarlo factorizado. P menos 6 y P más 6. Porque hay una diferencia de cuadrado. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a este caso. Nosotros tenemos que ver cuándo esto se hace igual a 0 o cuándo esto, en qué casos esta expresión, este discriminante, es mayor o menor que 0. Entonces nos sirve en este caso hacer tabla de signos. Fíjate, esto es como recordando inecuaciones. Tengo P menos 6 y P más 6. Entonces, P más 6 hace 0 en menos 6. Y P menos 6 hace 0 en 6. Entonces, vemos. P menos 6 hace 0 aquí y P menos más 6 se hace 0 acá. Entonces, todos hacia la izquierda de esos ceros se ponen negativos
y hacia la derecha positivos. Y ahora multiplicamos hacia abajo. Menos por menos nos da más. Menos por 0, 0. Menos por más, menos. 0 por más, 0. Y más por más, más. Entonces ahora, ¿en qué intervalos tengo dos intersecciones? Aquí. Chuta, me equivoqué. Tengo dos soluciones. Aquí y aquí. O sea, dos intersecciones en el intervalo desde menos infinito hasta el menos 6 sin considerar, unido al 6 hasta el infinito positivo sin considerar. ¿Dónde no voy a tener intersecciones? En este intervalo, porque tengo 0. 0 intersecciones. Entonces ahí tendría desde el menos 6 hasta el 6. ¿Y dónde tengo una intersección? En dos valores, en el menos 6 y en el 6. Entonces te das cuenta que ahí vamos haciendo como unos cambios. Entonces, si P está entre menos 6 y 6, o sea, aquí, tengo dos intersecciones con el eje X. Mentira, nos dimos cuenta que en ese intervalo no hay intersecciones. La 2, si P es igual a 6, ¿ya? A 6, existe una intersección con el eje X. Nos dimos cuenta que uno de los casos donde había solamente una intersección era el 6. Así que eso es verdadero. No nos está diciendo que son todas las posibilidades, nos está diciendo que si P es igual a 6, ocurre esto. Y es verdadero, ¿ya? La segunda, o sea, la tercera. Si P es igual a menos 6, no hay intersecciones en el eje X. Mentira, nos dimos cuenta que para ese caso hay una intersección, así que es falsa. Así que, respondiendo a esta pregunta, solamente nos quedamos con solo dos. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Algo que no te quedó claro? Sí, entendí. Ya. Eso de los intervalos y cosas es súper complejo de ver al principio, pero cuando vas desarrollando la habilidad de que es un intervalo, que al final eh, el discriminante nos puede servir para ciertos casos, hay que entenderlo más como macro. ¿Ya? Ya, siguiendo con los elementos, tenemos el eje de simetría. El eje de simetría, como te decía, era como una especie de espejo que pasa, que cumple una cierta condición, que pasa por otro elemento que se llama el vértice. Pero antes, ¿cómo yo puedo obtener la ecuación del eje de simetría? El eje de simetría es una ecuación porque es una recta. Es un x es igual a algo. Entonces, ¿cómo lo puedo obtener? Una forma es tomando los valores de los ceros de la función, los sumo y los divido, ya que como este valor de aquí, este punto es el punto medio, espérame que todavía no me lo dibujo, el punto donde intersecta el eje de simetría con el eje X es un punto medio. Y como es un punto medio, los puntos medios se calculan con la suma de los valores de las coordenadas y la dividimos por 2. ¿Ya? Otra forma es conociendo los valores de los coeficientes numéricos y los coeficientes numéricos de la función. Entonces ahí tendríamos que tomar el menos b dividido en 2a. Pero ojo, siempre el eje de simetría es una ecuación. Un x es igual a algo, a un número. Pero x es igual a algo. No puede no haber un x es igual a algo, ¿ya? Por ser una ecuación. Y por otra parte, tenemos el vértice, que es este puntito que está aquí. El vértice se le conoce también como el mínimo o el máximo, el punto mínimo o el punto máximo dependiendo de la concavidad de la función. Y la gracia que tiene el vértice es que nos puede indicar, dependiendo de los problemas de contextualización, un punto máximo, un punto mínimo de ganancia, un punto máximo en un lanzamiento, esos valores. O el valor máximo de una profundidad en un salto de un delfín oscilante, cosas así. ¿Cómo yo lo puedo determinar? Tengo tres formas. Una es que como yo conozco el valor del eje de simetría, el valor ese que me dio, ese x que me da, lo puedo determinar y luego lo evalúo la función. Ya sea con el tema de que fuera x1 más x2 dividido en 2, ese valor lo evalúo la función, o tomándolo con las coordenadas, lo evalúo la función y obtengo la coordenada en y. Otra forma también es tomarlo solamente con los coeficientes numéricos.
tomo el menos b dividido en 2a y luego ocupo el 4ac menos b cuadrado dividido en 4a. Si te das cuenta, esto de aquí podríamos escribirlo como menos discriminante dividido en 4a. Otra forma de escribirlo. Pero ahí depende de cómo uno quiera aprenderlo. ¿Ya? Y un tercer método es a través de la forma canónica de la función cuadrática. La función cuadrática nosotros podemos factorizarla con completación de cuadrados y llegar a esto, a una forma canónica que se le llama. En este caso, yo tengo que identificar que al interior del paréntesis tengo menos h y ese va a tomar la coordenada en x de b. Pero con el signo contrario, o sea, si al interior tengo menos 5, el eje x es 5 positivo. ¿Ya? Es siempre con el signo cambiado. A diferencia de este valor que está afuera, que es el k, que nosotros vamos a tomar como la coordenada en y. Ese es tal cual el signo que tenga. Si es menos 5 es menos 5. Si es 6 es 6. Es tal cual el signo que tenga. Entonces vamos a aplicarlo un poquito después con el contexto. Como te decía, tenemos el concepto de máximo y mínimo. Cuando hablamos del vértice y tenemos concavidad negativa, vamos a llegar a un punto máximo. Y aquí vamos a tener que entender algunas cosas. Cuando a mí me preguntan cuál es el valor máximo, ahí estamos hablando de la coordenada del eje Y. ¿Ya? ¿Cuál es el valor máximo que obtiene? ¿Cuál es la altura máxima que obtiene? Va a depender mucho del contexto del ejercicio, pero el valor máximo siempre está asociado a la coordenada en Y. Cuando me preguntan el instante, el momento, cuando me hablan de la variable independiente de este ejercicio, vamos a estar hablando de la coordenada en X. Lo mismo cuando estamos hablando en concavidad positiva. Vamos a estar buscando el valor mínimo, ¿ya? El instante mínimo es el eje X, el valor mínimo estamos hablando del eje Y. ¿Ya? Ahí vamos a ver después unos problemas para entender más esto. Y el último elemento que hay que recordar es el dominio recorrido. El dominio para una función cuadrática, cualquiera sea función cuadrática, es X, es en los reales. Es todos los reales. Pero en cambio, el recorrido va a depender de la concavidad y el vértice de la parábola. Acordémonos que el vértice tiene coordenadas h, k, donde sk es f de menos b dividido en 2a, f de x1 más x2 dividido en 2, o en coordenadas sería 4ac menos b cuadrado dividido en 4a. Ese valor, todas esas formas de obtener ese valor, va a tener mucha injerencia. ¿Por qué? Porque si yo tengo la gráfica de mi parábola aquí, y aquí está el vértice, el recorrido depende del eje Y. Entonces, esta coordenada es K. Entonces, en este caso, cuando tengo concavidad positiva, va a ser desde el K hacia el infinito positivo. En el caso contrario, sería desde el K hacia el infinito negativo. Entonces va a depender mucho de estos dos valores, de la concavidad y desde el vértice, para identificar el recorrido. ¿Ya? ¿Se entiende eso, no? Sí. Aquí de repente es muy difícil sacarlo con la inversa, así que por eso se recomienda entender este concepto del vértice de la concavidad para con ello generar el recorrido. Ya. Entonces acá dice, considera la función f de x igual a 2x cuadrado más 4x más 5 con x en los números reales. El menor valor que alcanza la función es, en este caso me está pidiendo el menor valor. Menor valor aquí lo tenemos que asociar entonces a la coordenada en y del vértice. Entonces ahí podemos jugar con todas las formas. ¿Ya? Yo por esta ocasión lo voy a sacar con solamente los coeficientes numéricos ya aplicados. Entonces sería 4a. A vale 2. C vale 5. Menos b al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado. Dividido 4 por a, que vale 2. Entonces me quedaría 4 por 2, 8 y por 5, 40. Menos 4 al cuadrado serían 16 dividido en 8. 40 menos 16 serían 32, 20... 32 menos 8 serían 24 dividido en 8. Y eso sería igual a 3.
Entonces ahí ocupé esa forma. La otra forma que hubiese podido hacer era decir, ok, menos b dividido en 2a, ahí estaría obteniendo la coordenada en x. Sería menos 4 dividido en 2 por 2. Eso me daría menos 4 dividido en 4 y eso es igual a menos 1. Luego tomo f de menos 1 y lo evalúo. 2 por menos 1 al cuadrado, más 4 por menos 1, más 5. Esto sería igual a 2 por menos 1 al cuadrado es 1, sería 2, más menos. Más por menos es menos, así que menos 4 más 5. Sería 2 menos 4 serían menos 2 y más 5 serían 3. Entonces ahí tenemos dos formas para llegar al camino. O sea, dos caminos para llegar a la respuesta. Lo complejo de repente quizás es que en el segundo método hay que aplicar más pasos, pero en el primero hay que aprenderse una fórmula nueva. Entonces ahí tenemos que tener ojo cómo resolvemos estas cosas. Ahí depende mucho de cada caso. Ya, trata de hacer este tú, léelo tú y me dices la alternativa correcta. ¿Ya? Ahí me... La E. Ya, pregunto en la E. Ya, vamos a ir viendo, analizando rápidamente. La función toma un valor máximo. Sí, ya que, bueno, esto está ordenada de forma canónica, pero también la puedes desarrollar un poquito y te queda como menos x cuadrado más 4. Entonces, efectivamente tiene un valor máximo. La rama de las parábolas asociadas se abre hacia abajo. Verdadero. ¿Ya? La gráfica de la función intersecta el eje de las ordenadas en el punto 0, menos 4. Ojo, más 4. Ese es falta. La gráfica de la función intersecta al eje de las abscisas o al eje X en los puntos 2,0 y menos 2,0. Si factorizamos eso, me quedaría 2 menos X y 2 más X. ¿Ya? Y eso es igual a 0. Desarrollamos eso, me quedaría que X es igual a 2 o X es igual a menos 2. Entonces, efectivamente, son los puntos. Si estos dos puntos son equidistantes al 0, eso significa que el eje de simetría va a tener que pasar por el punto X igual a 0. Y si X es igual a 0, significa que es el eje Y. Así que es verdadero. Entonces ahí tenemos que tener cuidado con ese signo negativo que está aquí afuera. ¿Ya? Y recordar esto de las factorizaciones para entender los puntos. Y recordar que el eje de simetría siempre va a estar entre medio, en el punto medio entre ambos. Entonces, si sumas y restas y te da 0, ahí está. ¿Ya? ¿Cachaste si el por qué no es la E? Sí, sí, caché. Ya. Acá veamos. Dice, considera la función f con dominio en el conjunto de los números reales definida por f de x igual a menos 20 más 15x más 5x cuadrado. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones esas son verdaderas con respecto a f? Su gráfico intersecta al eje x en los puntos menos 4, 0, 1, 0. Ya. Vamos a ir resolviendo paso a paso. Consejos que podemos hacer, podemos ocupar factorización para encontrar los puntos como uno quiera. Entonces me quedaría 5x al cuadrado más 15x menos 20 igual a 0.
Vamos a simplificar un poco y vamos a simplificar por 5. Me quedaría x cuadrado más 3x menos 4 igual a 0. Factoricemos. ¿Qué números multiplicados me dan menos 4 y sumados me dan 3? El más 4 y el menos 1. Si lo sumo, me da 3 positivos. Si lo multiplico, me da menos 4. Eso significa que x es igual a 1 positivo y x es igual a menos 3. Perdón, a menos 4. Entonces, efectivamente, los puntos de intersección con el eje x son esos. El menos 4,0 y el 1,0. Ya. Su gráfico tiene como eje de simetría la recta x es igual a menos 3,2. Dos caminos para obtenerlo. Podemos ocupar los coeficientes. Menos b dividido en 2a. Entonces me quedaría que x es igual a menos b, que sería menos 15, dividido por 2 por a, que vale 5. Simplifico y me queda menos 3 medios. Entonces x es igual a 3 medios es verdadera. El otro camino era decir x es igual a 1 más menos 4 dividido en 2. Eso me haría menos 3 dividido en 2 y también llegaba a la respuesta. Otra forma de tenerlo. Su valor máximo es menos 25 cuartos. Métodos para llegar. Evalúo este valor de x que me dio en el eje de simetría en la función o ocupo la fórmula. En este caso, como ya tengo ese valor de x, vamos a evaluar en la función. Entonces sería f de menos 3 medios. Sería menos 20 más 15x, o sea, menos 3 medios, más 5 por menos 3 medios al cuadrado. Esto me quedaría. Si te das cuenta, este denominador me va a quedar de 4 en el denominador. Entonces nos vamos a aprovechar y vamos a hacer al tiro el cálculo y vamos a amplificar todas las funciones para que me quede, todos los valores para que me queden como fracciones de dividido en 4. Entonces me quedaría menos 80 cuartos más, perdón, más por menos, menos. 15 por 3 son 45, pero los voy a multiplicar por 2 para amplificar. Entonces me quedaría menos 90 cuartos. Más 9 por 5 son 25 y este ya está en cuartos. Ahora viene el juego. Menos 80 menos 90 serían 100 menos 170 más 25 dividido en 4. Esto me daría igual a menos 150, 145 cuartos. Y no menos 25 cuartos. Entonces, nos quedamos con la 1 y la 2, que vendría siendo la alternativa C. ¿Se entendió así como el paso a paso todo lo que tenemos que hacer para responder a esta pregunta? Sí. ¿Ya? Aquí, obviamente aquí lo hicimos un poquito más desordenado por el hecho del espacio que queda, pero nuevamente es como tratar de ser ordenado en los cálculos, en cómo hacerlo. Aquí yo me salté un paso para no tener que ocupar tanto espacio. Pude haber resuelto las multiplicaciones y las potencias primero y luego haber amplificado, pero por temas de espacio lo hice al tiro. Ya. Acá. Nos dice una pregunta de suficiencia de datos para ir también aplicándola un poco. En el gráfico de la función f de x es igual a x cuadrado menos qx menos 3 es una parábola. Se puede determinar el valor de q si se sabe que el gráfico de la parábola intersecta en el eje x en el punto menos 1,0. 2. Su vértice es el punto 1, menos 4. Lo voy a resolver yo porque es de suficiencia de datos y para que sigas practicando esto y viendo cómo se resuelven para que después los puedas afrontar más fácilmente. ¿Ya? Acordémonos que cuando estamos haciendo un ejercicio de suficiencia de datos, lo que tenemos que buscar es que cuál de estas dos informaciones nos ayudan para responder a esta inquietud, que es determinar el valor de Q en este caso. Entonces vamos con la primera afirmación. Con 1, yo sé que
Este punto pertenece a la función. Por lo tanto, si yo evalúo en f menos 1, me tiene que dar 0. Por lo tanto, sería 1 más q menos 3 es igual a 0. Por lo tanto, q me daría un valor de 2. Entonces lo obtuve. Y así yo descarto la b, ambas juntas, porque con 1 ya lo logré, y se requiere mayor información. Ya con 1 lo logré. Entonces ahora me falta ver si es que con el 2 solo lo logro o no. Vamos con el 2. Su punto de vértice es 1, menos 4. Dos formas de hacerlo. Ocupar las fórmulas del vértice para esa forma de determinarlo. Por ejemplo, decir menos b dividido en 2a es igual a 1. Entonces eso quiere decir que el a que vale 1 y el b que vale q. Entonces eso me diría menos q es igual a 2. Por lo tanto, q es igual a menos 2. No, pero que q era positivo. Ahí sí. Entonces, ahí sí. Me digo con un signo. Ya ahí está la forma. Ese es un camino. O lo otro que puedo haber dicho es decir, ok, puedo valor 1 y me debería dar 4. Entonces me quedaría 1 menos q menos 3 es igual a menos 4. Eso me quedaría menos q es igual a menos 4. Sí, menos 4 más 2. Eso me daría que q positivo pasaría a ser a 2 positivo. Entonces, dos caminos y con eso ya llegamos que a la alternativa D, porque con 1 por sí sola y con 2 por sí sola queda listo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que ir viendo que se cumpla la información con las informaciones que me van entregando o lograr determinar lo que me está preguntando. ¿Ya? Más que resolver. Acá, de hecho, nosotros pudimos haber ocupado la lógica. Ah, ok, tengo los valores de X, tengo un valor de Y, ya, ¿puedo despejar y generar el valor? Sí, y podemos haber tenido la respuesta. Pero cuando tenemos que ir generando la práctica de cómo sacarlo, se recomienda resolverlo igual. No te demoras tanto, no son desarrollos así como tan largos. En algunos casos no va a llegar nunca la respuesta, pero sirve como para la imaginación. Ya. Hay un concepto que es la apertura de una función cuadrática, que esto nos va a decir qué tan alejada o qué tan apegada está el eje Y. ¿Ya? ¿Qué pasa con esto? Si el valor de a de la función, el ax cuadrado, SA, en valor absoluto es mayor que 1, o sea, el a es mayor que 1 o el a es menor que menos 1, la parábola va a ir tendiendo a abrirse más. Entre más alejado esté del a, va a estar más apegada al eje X, o sea, como que se va a ir desplazando más hacia afuera en relación. No, pero, no, se va a ir acercando cada vez más. Se va acercando al eje Y y se va alejando al eje X, o sea, como que se está casi uniendo a este eje Y, ¿ya? Eso se ve aquí, en esta parábola, ¿ya? La que está punteada es un x al cuadrado y la de adentro ya es un ax cuadrado donde nosotros le vamos agregando un valor más grande. Por otra parte, si la parábola, el valor que está en la parábola está entre menos 1 y 0 o entre 0 y 1, esa parábola se va a estar extendiendo más, o sea, va a estar más alejada del eje Y, más apegada al eje X, ¿ya? Esto más que nada nos sirve para comparar gráficas a la hora de estar buscando funciones. O sea, nos pueden presentar dos funciones cuadráticas y nos va a decir ya cuál es G y cuál es H. Una cosa así. Nos ayuda como en cierta forma a interpretar las conceptualizaciones. Ahora, las clases antepasadas nosotros hablamos de las translaciones de una función cuadrática. Acá también hay unos desplazamientos que se pueden ver más cuando nosotros tenemos una función de forma canónica. El valor de h y k nos va a ir indicando el desplazamiento, porque si se mueve el vértice, se mueve toda la función, ya que es el punto simétrico. Si el h se mueve, hace que se mueva en el eje X y el k en el eje Y, ¿ya? En cierta forma,
Por ejemplo, si yo le agrego -1 al h, eso significa que se va a desplazar un espacio hacia la derecha. Ya el h siempre se mueve con el signo contrario. O sea, si le digo menos, se mueve a la derecha. Si le digo más, se mueve a la izquierda. Mientras que el k, si le sumo valores al k, va a ir subiendo, 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 subiendo. Si le resto, va a ir bajando. Pero por otra parte, cuando tengo la función ax cuadrado más bx más c, y tengo exactamente, por ejemplo, tengo una función f de x que sea x cuadrado más 5x menos 3, y tengo la g de x igual a x cuadrado más 5x más 5, si te das cuenta, el valor de a y b es el mismo, lo que cambia es el valor de c. ¿Qué va a pasar con estas funciones? Estas dos funciones van a ser exactamente iguales, solamente que una va a estar un poquito más abajo y la otra va a estar más arriba. Eso también nos sirve para el desplazamiento que va a generar. O sea, el valor de c también nos ayuda a hacer un desplazamiento vertical, ya que esa es la intersección que existe con el eje y. Otra forma de ver desplazamiento en la función. Entonces veamos acá. Al desplazar la parábola asociada a la función y es igual a x cuadrado más 2, 5 unidades hacia abajo, se obtiene la función. ¿Qué función se obtendría si la desplazamos 5 unidades hacia abajo? La A. Ya estaría bien si estuviéramos desplazando una función que fuera x al cuadrado solamente. Nos está diciendo que a esta función yo la desplacé 5 unidades hacia abajo. Eso significa que a esa función x cuadrado más 2 le resté 5 unidades. O sea, me quedaría x cuadrado menos 3. Y ahí nos queda la c. Entonces ahí hay que tener cuidado con eso de las traslaciones. ¿Ya? Que a la función que me entregan yo la traslado. ¿Te entiendo, no? Sí. Ya, y aquí hay un ejercicio con la apertura. Esto es como lo máximo que te voy a preguntar con la apertura. Dice, en la figura junta se muestran 3 gráficos de la función cuadrática, cuáles de las siguientes aseveraciones esos son verdaderas. A es mayor que B. Si te das cuenta, el A está más apegado, porque ahí está el A y aquí está el B. El A, la función en A, está más apegada al eje Y que el B. Entonces, si te das cuenta, como estamos sobre el eje X, son parábolas positivas, eso significa que los valores de A son positivos. Entre más achatada, o sea, más apegada al eje Y, eran valores más grandes, y entre más apegada al eje X, eran valores más pequeños. Así que eso es verdadero. La 2 dice que el valor absoluto de A es igual al valor absoluto de C. Eso pasaría si es que la concavidad que existe es la misma. O sea, el valor de A en cierta forma es igual. A lo que me refiero con eso de la concavidad que sea igual es que son uno un reflejo de la otra. O sea, la función que contiene A tiene un reflejo en la de C. Pero si tú te das cuenta, el valor de C es un poquito más achatado que el valor de A. Entonces no son iguales, son distintos. Por lo tanto, esto es falso. Y en la última, nos están preguntando la relación que existe entre B y A, B y C. Si te das cuenta, el valor de C está más apegado al eje Y. Eso significa que, por ejemplo, ese valor puede haber sido un 2 y el B puede ser un medio. Bueno, pero como es negativa sería menos 2. Como nos están preguntando sobre los valores absolutos, tendríamos que considerar que B vendría siendo un medio en valor absoluto y el C en valor absoluto vendría siendo 2, donde el 2 es mayor que un medio. Entonces, eso es falso. ¿Ya?
Una forma de compararlo, bueno, aparte de visualmente y como asignarle una cierta idea de números para imaginarlo, puede ser el tema de tirar líneas. Si te das cuenta, esta se está achatando más y esta está más propaga, está más holgada, más como más abierta. Entonces ahí vas generando como esta conjetura. Entonces la única verdadera era la alternativa A. Y ya lo último de la clase, que es como lo que más hablaba el temario, pero se necesita saber todo lo anterior para poder hacer esto. Cuando hablamos de funciones cuadráticas, lo importante es el tema de la aplicación. ¿Cómo nosotros podemos aplicarlo esto en un contexto real? ¿Cómo podemos trabajarlo? Y la gracia es que toda función se puede aplicar a un contexto en un problema de aplicación. El tema es que la función cuadrática tiene aplicaciones principales, por ejemplo, en temas de relaciones de tiempo, altura, distancia, de lanzamientos de proyectiles, de cuando lanza una piedra, de saltos de un tipo que hace salta de un trampolín a una piscina, cosas así, ¿ya? La mayoría de los ejercicios están relacionados con máximo y mínimo, o sea, estamos relacionándolo al concepto de vértice, ¿ya? Y específicamente aún más al concepto de la coordenada en I, el máximo, el mínimo de lleno. Entonces ahí vamos a tener que entender muy bien el contexto que nos está haciendo el ejercicio y ahí analizar el problema. Lo que siempre recomiendo en estos casos es primero leer muy bien el problema, lo que me están preguntando, lo que me entregan de información, luego plantear bien la función si es que no está planteada y luego releer la pregunta. Para de esa forma ver correctamente lo que estoy respondiendo. Entonces este es un clásico. Dice, la trayectoria de un proyectil está dada por la ecuación I de t es igual a 100t menos 5t cuadrado, donde t se mide en segundos y la altura I de t se mide en metros. Entonces, ¿en cuál o cuáles de los siguientes valores de t estará el proyectil a 420 metros de altura sobre el nivel del suelo? Entonces, analizando lo que nos está planteando aquí el ejercicio. Un proyectil se describe con esa función. Me están preguntando una altura. La altura es I de t, o sea, ¿dónde yo tengo que reemplazar? En I de t, no en t, ¿ya? Que ese es uno de los principales errores que pasaba con este ejercicio, que reemplazan mal. Espérate, lo vamos a escribir un poquito más acá. Vamos a simplificar por 5 para que nos quede una función un poquito más pequeña en valores y nos quedaría 8, 4 es igual a 20t menos t cuadrado. Vamos a igualar y despejar a 0. Nos quedaría t cuadrado menos 20t más 84 es igual a 0. Puedes ocupar cualquiera de los métodos, factorización o fórmula. Yo en este caso, como lo he hecho tantas veces, me la sé de memoria por factorización, que es t menos 6 y t menos 14 es igual a 0. Pero también, por mucho que sea de memoria, se comprueba. Menos 6 menos 14 te da menos 20 y menos 6 por menos 14 te da 84 positivo. Una pillería, de repente. Como estamos hablando de una función, puede que sean dos valores. Entonces, si factorizas, tienen que darte dos valores. ¿Ya? Si no podías factorizar solamente por t, ve cuáles de estos valores pueden ser posibles. Eso quiere decir que t es igual a 6 positivo o t es igual a 14 positivo. Entonces, sí, no, sí, y nos quedamos con la alternativa D. Lo otro ya es aplicar la fórmula. Y ahí va a depender de cada caso para cada uno. ¿Cuál método me es más fácil? ¿Ya? Ahí no me puedo meter mucho en esos casos. Es como cómo se te facilita más resolver un ejercicio. Lo que sí recomiendo siempre es ver si es que puedes simplificar la ecuación para de esa forma llegar a un resultado más rápido y no trabajar con números tan grandes. Ya. Trata de generar tú la función aquí. Dice, el paralelepípedo recto de la figura adjunta, el largo de la base es 10 centímetros mayor que el ancho de la misma y su altura es 60 centímetros. Si X representa el largo de la base en centímetros, ¿cuál de las siguientes funciones con dominio del conjunto de los números reales mayor que 10 modela el volumen del paralelepípedo en términos del largo en centímetros cúbicos? Acordémonos solamente que el volumen es largo
ancho y alto. Vamos a ponerle como H. Largo, ancho y alto. Entonces, ¿cómo podrías generar ahí tu función? La C. Revisemos. Nos dice entonces que tenemos que buscar una fórmula, una función que nos ayude a determinar el volumen dependiendo del largo X. ¿Ya? Entonces, de la primer parrafito podemos extraer que el largo es 10 veces mayor que el ancho, o sea, es el ancho más X. ¿Ya? O sea, más 10, perdón. Más 10 centímetros del ancho. Y que la altura mide 60. Ya. Como yo quiero ocupar, o sea, tengo que ocupar largo, ancho y altura, y me dicen que el largo es X, entonces tengo que despejar el ancho. X menos 10 es igual a ancho. Entonces, la función va a ser igual al largo, X, por el ancho, X menos 10, por el alto, que serían 60. Eso me quedaría X cuadrado menos 10X por 60. Esto sería igual a 60x cuadrado menos 600x, que efectivamente es la alternativa H. Muy bien. Y ahí este es un poquito más de, tiene un poquito más de análisis. Dice, una florista necesita armar un arco de flores que estará ubicado verticalmente al suelo. Para un matrimonio, el cual, según las especificaciones de los novios, debe tener la forma de una parábola, como se representa en la figura adjunta. La función que modela la forma interior del arco de flores está dada por f de x igual a menos x cuadrado. ¿Cuál es la distancia que debe haber entre las bases del arco para que la altura máxima del arco de flores sea de 2 metros? Esta es la alternativa. Ya, bien exigente estos novios para hacer su matrimonio. Primero, antes de abordar, hay que contextualizar el problema, porque nos está diciendo que tenemos una función cuadrática de forma menos x cuadrado. Y si nosotros nos acordamos en el plano cartesiano, esas funciones son así, desde el punto de origen del eje de simetría hacia abajo. Entonces eso me quiere decir que aquí está mi plano cartesiano. O sea, esta parábola que está aquí está sobre la parte inferior del eje X. Eso me quiere decir que si yo evalúo este punto en Y, sería el menos 2,
para yo obtener la coordenada que representa X. Aquí vamos a poner un color más prendido ahí para que se vea. No se ve mucho. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué valor tiene que tener X para que me dé menos 2? Entonces, haciendo esa primera aclaración, ahí podemos generar bien el problema. Esa es la dificultad de este problema, el contextualizar la forma como está ubicado el plano cartesiano. Entonces, en este caso, nos quedaría que f de x, que es igual a menos raíz, a menos x al cuadrado, tiene que ser igual a menos 2. Multiplicamos por menos 1, nos quedaría x cuadrado es igual a 2, le sacamos la raíz, nos quedaría x en valor absoluto es igual a raíz de 2. O sea, x es igual a más menos raíz de 2. O sea, ese valor de aquí es raíz de 2 positivo y este valor de aquí es menos raíz de 2 negativo. ¿Cierto? Menos raíz de 2. Entonces, ahora, si lo pasamos al concepto de distancia, la distancia aquí tendría que ser raíz de 2 positiva y aquí raíz de 2 positiva, ya que son distancias. Pero como estoy viendo la distancia de ambas bases del arco, tengo que sumar esos dos valores. Y eso me daría 2 raíz de 2. O sea, la alternativa B. ¿Se cacha ahí? Sí. Ya. Este era el ejercicio que estaba incluso como piloto en el modelo. ¿Ya? Pero la gracia que tiene es eso, de tratar de interpretar bien los conceptos que están involucrados. ¿Ya? Si te das cuenta, los problemas de aplicación no son tan difíciles. El tema es que hay que saber interpretar lo que me están preguntando, lo que me plantean y cómo puedo llegar a la respuesta. ¿Ya? Entonces esa es la tarea como un poquito más difícil. Y ahí estaríamos. Eso sería por hoy.